¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, es el dato del día, lo van a ver enseguida, ese 44,3% de tasa de pobreza que representa casi a la mitad de la región, a 478.400 extremeños. Son los que la Red Europea de Lucha contra la Exclusión Social considera oficialmente pobres en Extremadura. Un grupo que a la vez se divide en dos grupos. Por un lado, el de los ciudadanos que presentan una pobreza severa. El 5,6% de los extremeños, 60.500 personas, no cuentan con bienes considerados indispensables como por ejemplo teléfono, lavadora, no mantiene su casa con una temperatura adecuada y no puede afrontar gastos imprevistos, entre otras dificultades. Y luego están también los extremeños que están en riesgo de pobreza, que son la mayoría, el 38,8% de la población. Son quienes tienen rentas por debajo de los 8.500 euros anuales, menos de 700 euros al mes. Pero claro, este estudio se da cuenta de que 700 euros mensuales no dan de sí lo mismo en Extremadura que en Madrid o el País Vasco. Y es que la tasa de pobreza oficial se obtiene en función de la renta media nacional. Si se tomara como referencia la renta media extremeña, mucho más baja, los extremeños en riesgo de pobreza pasarían de representar el 38,8%, la tasa más alta del país, al 16,5%. Sería la segunda tasa más baja de España. Hemos vuelto a consultar a los extremeños y eso de pasar dificultades económicas no es ajeno a casi nadie. Alguna gente de mi familia, tíos y eso, están con dinero y le cuesta llegar a fin de mes. Y bueno, a mí me parece que había que hacer alguna reforma, como la del sueldo mínimo que quieren aprobar ahora. Dificultades extremas no, pero llega justa y gracias a tener 2 trabajos o 3 trabajos. Y gracias a Dios a mi alrededor, lo que es pobreza no veo. Dificultades para llegar a final de mes, mucha gente, vamos. No que no puedan comer, pero sí, pues los alquileres cuestan mucho pagarlos, los gastos que cada uno tiene. Yo no llego a fin de mes, la verdad, a día de hoy. Y estoy trabajando y tal, pero es imposible, y ya es imposible irse fuera de casa sin un poco de ayuda y demás. Los tiempos están difíciles y lo mismo pasa, claro, y no lo sabemos. A lo mejor lo tenemos al lado y no nos enteramos. Casi toda la gente que conozco las pasa chungas para llegar a fin de mes, claro. Por ejemplo, yo que no llego al final de mes. Yo cobro 300 euros y no llego al final de mes. Ya lo han escuchado. No todos los extremeños que han conocido estas cifras y han hablado con nosotros se sienten reconocidos, pero también es cierto que a todos no les es ajeno alguien de su entorno que lo esté pasando mal. Queremos seguir conociendo más qué hay detrás de esas cifras. Antonio Jurado, profesor de Económicas en la Universidad de Extremadura, buenas noches. Gracias por atendernos. El titular es duro, lo veíamos antes. En Extremadura ha habido un incremento de 8,5 puntos de riesgo de pobreza y exclusión social. También hemos escuchado a nuestro compañero Carlos cómo esas cifras pueden llegar a ser relativas. Claro, es que ¿valen lo mismo 700 euros en Extremadura que en Navarra, como para que ese sea el dato que fije el umbral de pobreza en una comunidad autónoma? Bueno, realmente primero habría que ver cómo está compuesto este indicador AROPE, ¿no? Esta tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Como se ha dicho parcialmente, hay 3 componentes detrás: la pobreza monetaria, la carencia material severa y por último la baja intensidad laboral. En el que Extremadura destaca ampliamente es en el primero, en la pobreza monetaria, de ese 38,8% que se ha hablado, ¿no? Ahí estamos simplemente comparando los ingresos extremeños con la mediana de España. La mediana es algo parecido a la media, ¿no? Bueno, si nos centramos en eso, ahí destacamos con diferencia, porque no solo somos los primeros en ese dato, sino que sacamos 8 puntos al segundo. Está una diferencia enorme. Por ejemplo, en los otros 2 nos encontramos en la 6ª y en la 4ª posición, con porcentajes mucho menores, 5 y pico por ciento y 15 y pico por ciento. Esta pobreza monetaria realmente debemos, y la Unión Europea nos dice que debemos compararla con la media nacional, porque debemos tender a esa convergencia con el resto del país, ¿no? Y no conformarnos con ser una isla socioeconómica que funcione de manera independiente. Entonces debe compararse con la media nacional realmente. Y ahí es donde tenemos nuestro problema, y ahí tenemos que buscar las causas. Y si profundizamos dentro de esa pobreza monetaria del 38,8%, enseguida encontraremos el núcleo de los motivos. Nos vamos a la encuesta de salarios y veremos que es la comunidad autónoma con menores salarios de toda España. Y el otro gran pilar que nos explica esto es la tasa de desempleo. Nos vamos a la EPA, que nos publica el INE, y vemos que es la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo. Y además esto no es coyuntural, es histórico.
Entonces nos está reflejando un problema estructural que tenemos en nuestra economía. Entonces las políticas sociales, como rentas mínimas, como subir pensiones, sí que pueden paliar algunos síntomas, pero no van a curar la enfermedad. Son como tiritas buenas, tiritas que pueden ser caras, que hay que estar reemplazando cada año, pero al final, si queremos realmente curar la enfermedad, tenemos que planificar a largo plazo un cambio en la estructura productiva de nuestros sectores económicos. Claro, lo que le iba a preguntar yo, ¿cómo curar esta enfermedad? Por seguir con el símil que ha utilizado, ¿cómo se cura este problema en Extremadura? Bueno, pues tenemos motivos históricos, porque siempre la estructura es algo que no va a cambiar a corto plazo y que tarda tiempo y que lleva tiempo. Básicamente tenemos dos características diferenciadoras. Por un lado tenemos un sector industrial que podríamos calificar como raquítico comparado con la media nacional. Eso es histórico. Y por otro lado, si nos fijamos en otro sector, que es el de servicios, en el cual sí tenemos un peso importante, como todos los países y economías desarrolladas, superamos ampliamente el 60% del PIB, por ejemplo. Sin embargo, mirando dentro del sector servicios, ¿qué nos encontramos? Que lo que realmente abunda en el sector servicios extremeños son subsectores del sector servicios con bajos niveles de productividad. ¿Y qué significa bajos niveles de productividad? Bajos salarios, bajo valor añadido, y otra vez volvemos al mismo problema. Por lo tanto, necesitaríamos reformas estructurales tanto en sector industria como en parte del sector servicio, transformándolo en otro tipo de sector servicio. Antonio, lo explica usted muy claro, sus clases tienen que ser divertidas, no sé qué pensaban sus alumnos, pero desde luego aquí estamos tomando nota de lo que dice. Antonio, mis compañeros también le quieren hacer preguntas, empiezo por ti, Antonio. Sí, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Estoy plenamente de acuerdo contigo en el planteamiento de que efectivamente lo que mejora la renta de una comunidad es la potenciación del sector industrial. Es más que evidente, y en esta comunidad autónoma tenemos un sector industrial pues demasiado paupérrimo. Pero la pregunta que quería hacerte era otra que quizás se le escapa al ámbito del análisis económico, análisis puro de los datos. Es ¿qué papel juega aquí, en este mantenimiento de esta sociedad como la nuestra, la extremeña, la economía sumergida? Porque evidentemente juega un papel importante, porque yo tampoco, quiero decir, desde el punto de vista del sentido común, no sé cómo en una comunidad como la nuestra, con la mitad de su población en los umbrales de la pobreza, puede subsistir. Tiene que haber otros mecanismos de ingresos por los cuales esas familias puedan vivir, ¿o no es así? Es cierto, lo que pasa es que el tema de la economía sumergida, aunque hay trabajos científicos que se han hecho sobre el tema, lo que consiguen es hacer estimaciones del porcentaje que representa la economía sumergida, y se hablan a nivel nacional de porcentajes del 20, del 25%, pero realmente puede haber un sesgo importante porque, claro, está jugando con una falta de información muy importante. De todos modos, contra la economía sumergida, incluso aunque no sepamos cuantificarla muy bien, hay medidas para luchar contra ella, medidas de inspección de trabajo, de controles administrativos de otro tipo y que se pueden intensificar, por supuesto. Alberto. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Mira, mi reflexión empieza con un comentario que me han hecho esta tarde sobre este mismo tema. El Estado destinó 54.350 millones de euros para rescatar a la banca. Mi pregunta es, y es la pregunta que me hacía el amiguete cuando estaba hablando con esto, ¿el Estado no cree usted que tiene la obligación de rescatar a todas esas personas que están bajo el umbral de la pobreza? Bueno, el tema es delicado y volvemos a tocar un poco ese símil que hablé antes de la tirita, ¿no? Las políticas sociales son necesarias y si se incrementan van a paliar muchos síntomas y van a conseguir mejorar estos indicadores de los que estamos hablando, ¿no? Hombre, compararlo con el tema del rescate al sistema financiero, pues no sé, el rescate financiero puede tener muchas críticas. También hay que entender que es un sector en el cual las empresas tienen tanto peso que como se las dejase caer, arrastrarían detrás de sí no solo a empresas, sino también a hogares. Entonces, por ahí se pueden buscar argumentos para defender ese rescate. Ahora, la cuantía del rescate, si se considera excesiva o no excesiva, eso ya sería un tema más específico del sector, ¿no? Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo y arrojar un poco más de luz, porque a veces nos quedamos solo en el titular y hay mucho trasfondo. Gracias, buenas noches. De nada, encantado. Hasta luego. Alberto, yo no sé si destacarías algo de lo que apuntaba el profesor Antonio Jurado. Yo creo que voy a coincidir con mi compañero de mesa en el cambio productivo. Es que si no hay cambio productivo, creo que es inviable. Pero cuando yo le hacía la pregunta sobre el tema del Estado, es que yo creo que el Estado está para esto.
Está claro que son rentas distintas por autonomías, pero yo creo que el Estado, con estos datos y estas diferencias entre las regiones, yo creo que está un poco fracasando en su papel de salvaguardar los derechos de los más débiles. Y sobre todo, el tema de la infancia. Un montón de hogares bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué están viviendo estos niños, estos hijos de estas familias? ¿Qué están viviendo? Porque seguramente pues, dificultad para poder tener un libro, dificultad para hacer una actividad extraescolar, dificultad para poder tener... Dificultad para alimentarse en condiciones. Para alimentarse en condiciones. Y tiene que compartir pupitre con alguien que a lo mejor sí que va de sobra. Y eso genera, al final del recorrido, lo único que genera son envidias, genera, yo diría, hasta trastornos. Porque es que un niño no tiene por qué estar pasando dificultades, porque como las mucha cosas están así... frustración. Efectivamente. Es sorprendente que una comunidad autónoma como la nuestra tenga la mitad de su población por debajo de este umbral, que quiere decir que ganan menos del salario mínimo interprofesional al mes, menos de 715 euros, ¿no? Quien conoce un poco lo que es la vida de los pueblos, efectivamente mucha gente vive con ese dinero. Yo soy de pueblo y efectivamente conozco a mucha gente que vive con ese dinero. A mí lo que realmente me preocupa... me preocupa toda esta comunidad, que evidentemente no estamos con los sueldos que se tienen en otras comunidades autónomas, pero realmente lo preocupante de todo esto, dentro de la penuria total, son esos 60.000 extremeños a los que se refería vuestro compañero Carlos de Rodrigo, que están en la pobreza severa, y también decía Alberto, ¿no? Es lo que realmente me llama poderosamente la atención, porque las estrecheces pues las tiene mucha gente en esta comunidad, desgraciadamente, la encuesta que habéis hecho, ¿no? Que les cuesta llegar a final de mes, que a partir del 20 no hay dinero, etcétera. Pero hay gente que pasa hambre y necesidad y tienen problemas para calentarse en invierno, y eso es una responsabilidad del resto de la sociedad. Sí, las cifras, desde luego, dejan unos titulares tremendos.